El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has contestado eso, has contestado bien. Si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él. Se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios. Se los dio al dueño del mesón y le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más, te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados veniales. Amén. Tomen asiento, por favor, brevemente por aquí. Bueno, hace algún tiempo, más bien hace muchos años, cuando era niño, jugábamos en las calles. Y uno de los juegos que nos gustaba jugar se llamaba bote pateado. ¿En qué consistía? Un bote de lo que sea. Lo aventábamos y uno que había sido el que quedó de ir por el bote tenía que regresar de espaldas hasta el lugar de donde se lanzó el bote. Todos los demás nos escondíamos, todos. Y el juego consistía que el que fue por el bote tenía que descubrir dónde estaban los que se escondieron, ¿sí? Y cuando el que estaba buscando encontraba a alguien, regresaba corriendo al bote y le decía: 1, 2, 3, por sutanito que está con la panza de fuera detrás del carro, ¿sí? Y ahí es cuando pues ibas dando eso. Pero si uno de los que estaba escondido, pues obviamente el que estaba buscando tenía que alejarse del bote. El bote no se lo podía llevar, lo tenía que dejar ahí. Y cuando pues salía a buscar, si estaba alguien escondido cerca del bote, salía corriendo. Y lo veía el otro que estaba buscando y también a ver quién llegaba primero al bote. Y pues el que lo pateaba primero ganaba. Si era el que estaba escondido,
el que buscaba el bote perdía y tenía que volver a buscar. Y pues era un juego muy simple, pero nos la pasábamos horas porque pues éramos a veces 20 niños en la calle jugando. Y había unos que se escondían muy bien, que luego para encontrarlos, porque pues se quedaban dormidos en el lugar y ya no sabías dónde se quedaban. Yo me gustaba mucho subirme a los árboles. Entonces a veces encontrabas un arbolito así como que te quedas ahí todo cuajado, ¿no? Bien dormido. Pero a veces había quien se hacía el encontradizo para ayudarle porque pues el pobrecito siempre perdía. Yo no sé también cuántos de ustedes jugaron con sus niños a las escondidas en la casa, en donde, a ver, vas a contar hasta 20 y todo mundo se iba a esconder en diferentes partes, ¿no? Y eran simpáticos porque los niños se escondían porque se tapaban los ojos, para que no me vea mi papá. O a veces los papás se hacían los encontradizos, encontrabas a alguien, porque pues el papá se dejaba encontrar por el niño. Esto lo voy a retomar un poquito más adelante, pero es muy significativo esto con lo que hoy la palabra de Dios nos quiere compartir, nos quiere enseñar. El otro elemento que también es muy, muy interesante, no sé si les ha pasado, que tú conoces a una persona y te recuerda a alguien. Se parece mucho a sutano, al abuelo, a la tía, al primo, al hijo, a quien sea. Y a veces, precisamente porque te recuerda a la otra persona, sientes los sentimientos hacia esa persona que te hace recordar, aunque a lo mejor no sean iguales, pero tú lo ves y dices, igualito que mi mamá, igualito que mi papá, igualito que mi suegra. Hasta las mamás así nos dicen, eres igualito que tu suegra, que tu abuela, eres igualito que tu papá. Pues hijo de tigre pintito, pues ¿de dónde más se va a parecer? Pero es interesante porque, por ejemplo, si esta persona que tú estás conociendo te recuerda a alguien que te lastimó o que te molestó o que te cae gorda, desgraciadamente vas a transmitir ese sentimiento hacia la persona que no tiene vela en el entierro, pero tú la ves reflejada, como si la estuvieras viendo. Por eso muchas veces las mamás le reclaman a los hijos, porque tienen las costumbres del marido y las que no les gustan, ¿sí? A veces, no sé, dejar la ropa tirada. Y los hijos lo hacen, y el primero que lo hace, ¿quién es? El marido. Y ahí es cuando dices, ay, te cae gordo, te molesta. También los papás con los hijos referente a la mamá, eres igualita que peleonera o alegadora o platicadora que tu madre, te pareces mucho. Entonces vamos identificando de alguna manera lo que vemos en los demás. Esto es importante porque hemos perdido la capacidad de ver en el otro la presencia de Dios. Independientemente a veces de lo que nos hayan hecho o lo que nos recuerden de otras personas. El hecho es aprender a descubrir en la persona esa presencia de Dios. Cuando uno aprende a ver esto, independientemente a veces de cómo nos traten o nos hagan, soy capaz de ver en esa persona el rostro de Dios. ¿Y en qué me va a beneficiar? Me va a beneficiar muchísimo porque yo voy a poder tratar a la otra persona con la dignidad y con el amor que Dios me pide que yo lo haga. Por eso lo que oímos hoy en el Evangelio, la parábola del buen samaritano. Pero para poder llegar a amar a alguien que incluso me lastime, primero yo tengo que encontrar el rostro de Dios en mí. Y por eso nos vamos a la primera lectura del libro del Deuteronomio, donde Dios está hablando con Moisés y viene este diálogo interesante. Habló Moisés al pueblo y le dijo, escucha la voz del Señor tu Dios, que te manda guardar sus mandamientos y disposiciones escritos en el libro de esta ley. Conviértete al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma.
Y aquí es donde viene la búsqueda. La búsqueda, como en el juego de las escondidillas, encontrar esa presencia de Dios. Y dice, estos mandamientos que te doy no son superiores a tus fuerzas, ni están fuera de tu alcance, o sea, fuera de tu capacidad. No están en el cielo, de modo que pudieras decir, ¿quién subirá por nosotros al cielo para que nos los traiga? Lo escuchamos y podamos cumplirlos. No están tampoco al otro lado del mar, de modo que pudieran objetar, ¿quién va a cruzar el mar por nosotros para que nos lo traiga? Los escuchamos y podamos cumplirlos. Fíjense bien, por el contrario, todos mis mandamientos están muy a tu alcance, en tu boca y en tu corazón, para que puedas cumplirlos. ¿Para que puedas qué? Entonces, ¿dónde están? Aquí. Pero resulta ser que a veces lo que encontramos aquí no es nada de eso. Encontramos todo menos esa capacidad de amar, esa capacidad de perdonar, esa capacidad de servir, porque no encuentro en mí eso que a mí me permita poder amar, aunque no sea amado, poder servir, aunque no merezca la otra persona. Entonces este es el problema, no hemos sabido encontrar esa presencia de Dios en nosotros. Y esto tiene que ver mucho con una situación que he estado estudiando mucho y que me encanta, los niños. Hay estudios muy interesantes, científicos, de la importancia de que los niños aprendan a tener un apego saludable a sus padres. Porque ese es el primer momento donde yo voy a encontrar el mandamiento de Dios. Y el papá, la mamá son los responsables de ponerle en el corazón de esos niños. Pero ¿cómo si todavía ni siquiera están conscientes? Es muy sencillo. Y esto está comprobado científicamente, neurológicamente. Hay científicos que estudian la neurociencia y el desarrollo del cerebro. Pero está comprobado que después de que el niño nace, el recién nacido, el niño no entiende, no comprende que su cuerpo es ajeno al cuerpo de su madre. Los primeros 9 meses de un niño todavía va a tener la idea de que el cuerpo de su madre es el cuerpo de él, porque así lo concibió o lo entendió por 9 meses. Solamente ya después, cuando el niño empieza a descubrir sus manitas y empieza a jugar con ellas, se mete la mano en la boca, a veces hasta el pie, y empiezan a descubrir que ellos tienen su propio cuerpo. Por ejemplo, este niño que está llorando aquí. Me llama mucho la atención. ¿Qué es lo que les han enseñado ahora a las mujeres? Este niño te está manipulando, déjalo que llore. Esto es una psicología, una pedagogía que se ha utilizado y que ustedes no saben de dónde viene. Esto viene de los nazis. Viene de esa manera de preparar a los niños para una mentalidad patológica. A los niños alemanes en el tiempo de la guerra no los abrazaban, no les daban comida y no los atendían. Esto hacía que estos niños crecieran con un trastorno psicopatológico, fácilmente entrenados para la guerra, porque no tenían esa capacidad de sentir un apego sano a papá y a mamá. Recuerdo el tiempo que trabajé como médico, una experiencia que me dejó marcado. Una jovencita, 17 años, que fue a atenderse su parto. Yo estaba en el servicio de tococirugía, así se le llamaba el lugar donde las mujeres tenían sus hijos, y era luna llena. La luna llena era no dormir del médico,
porque parto tras parto, tras parto, tras parto. Pues yo, eran como las 3, 4 de la mañana, yo había entrado a las 8 de la mañana del día anterior, todo el día atendiendo partos, toda la noche atendiendo partos. Estaba terminando de atender a una mujercita que acaba de tener su bebé, la estaba cosiendo, cuando me dice la enfermera, doctor, ya me estoy confundiendo los cables. Doctor, acaba de llegar una jovencita que ya está para tener a su bebé. Le digo, ahorita la atiendo. Y pues yo estaba en el lugar de expulsión y veía yo las camas de las mamás con los niños. Estaba terminando cuando veo a esta jovencita de 17 años que se levanta, pega un brinco, el niño le sale, lo cacha en el aire y con los dientes a cortar el cordón umbilical. Y yo me quedé, así, increíble. Obviamente, gracias a Dios, así dejé lo que estaba y me abalancé a la muchacha para decirle, ¿qué estás haciendo? Me dice, es que así lo hacemos en mi tierra. Yo me quedé, ¿cómo? Sí, cuando estamos en el campo, porque estamos trabajando y nos vienen los dolores de parto, hacemos un hoyo en el piso, así profundito, nos ponemos así en esta posición, nace el niño, lo agarramos, lo limpiamos y seguimos trabajando. Yo me quedé, y era su segundo hijo. Y algo bien interesante, esos niños, si ustedes ven a este tipo de mujeres, siempre están cargando a sus niños, ¿sí o no? Para todos lados, están vendiendo, están esto, y siempre traen al niño. Entonces le digo, ¿y cómo le hacen? Me dice, pues yo estoy trabajando, cuando es hora de comer, me lo paso para adelante, lo pego a mi chichita y sigo trabajando. Dije, ¡ay, canijo! ¡Ah, canijo! Pero esa criatura, fíjense cómo funciona el cerebrito del niño. Cuando el niño todavía no descubre su propio cuerpo, cuando no está con la madre, siente que se va a morir, porque no entiende la separación. Entonces, está comprobado la importancia del contacto del niño con la madre. Y si la madre a veces no puede, para eso está el mugroso papá, para que también lo cargue. ¿Me están oyendo, inútiles? Porque a veces sí, la mamá también necesita su relax. Y entonces te pones el rebozo, todo eso y lo traes cargando. No hay ningún problema. Pero el niño tiene que tener ese apego natural, desarrollar esa confianza, ese amor en sí mismo para poder funcionar. Y ahí tú estás sembrando algo en el corazón de tu hijo. Ese amor, ¿de dónde viene el amor? De Dios. Porque Dios es amor. Entonces estamos aprendiendo a sembrar en esos niños. Hubo un estudio, ese sí me lo aventé en inglés, bien interesante. Se hizo un estudio de la mortalidad que se da en los niños que están internados en un hospital. Me refiero a los niños recién nacidos que por alguna enfermedad tenían que quedarse en el hospital. Y vieron hospitales de diferentes partes del mundo. El 99.99% tenían las mismas niveles de mortalidad, el porcentaje igual. Solamente un hospital, no me acuerdo en qué país, tenía la tasa muchísimo más baja de mortalidad de bebés. Y fueron a investigar qué era la diferencia. Muy sencillo. Checaron a los médicos iguales en preparación. Checaron a las enfermeras iguales en preparación. Tratamientos iguales. Pero la tasa de mortalidad era mucho menor y no sabían por qué. Hasta que un día se quedaron varios días en el hospital y descubrieron a una enfermera jubilada que todas las noches iba a los cuneros y cargaba a los niños. Y se los tenía cargando por varios tiempos y se los ponía. Gracias a esto, los niños podían vivir mejor, tenían mejor respuesta y se recuperaban más pronto por la necesidad que tiene la criatura
de ese apego sano. Pero cuando tengo carencias en mi infancia, esto va a ser un trastorno que voy a cargar en todas mis relaciones. Y luego vemos relaciones tóxicas entre hombre y mujer, se ofenden, se gritan, de todo. ¿Por qué? Porque no tienen un aspecto sano. Y peor tantito, una persona con un aspecto sano, no sano, se junta o se casa con otra que no está sana, ¿y qué creen? Ambos están perpetuando el daño que se hacen, porque no está funcionando, pero es lo único que conocen. ¿Qué sucede en el cerebro? ¿Cuál es la razón de que un niño tenga un apego sano o un apego no sano? Es en virtud del miedo que los niños sienten. Entre más miedo, va a tener relaciones malas. Y esto se graba en el cerebro. Entonces es tan importante entender lo que significa cuidar y amar. Claro, hay muchos que a lo mejor hemos crecido con muchas carencias. Ahí es donde entra la gracia de Dios para sanar, para restaurar y para poder cumplir lo que nos dice el Evangelio. Pero hay que encontrar esa presencia de Dios. Fíjense precisamente lo que dice Moisés: escucha la voz del Señor tu Dios. ¿Qué tenemos que hacer? ¿A quién? Yo pregunto, ¿ya identificaron ustedes la voz de Dios? ¿Y qué tal escuchan el chisme? ¿Qué tal escuchan los videos de TikTok, como los que están ahí? Y no sabemos distinguir la voz de Dios. Recuerdo una anécdota de mi sobrina, la más grande que tengo, María Luisa. Estaba chiquita, recién nacida. Y mi hermana, recién casada y recién parida, no salía de la casa. Yo no entiendo a veces la cuestión. Se quieren salir de la casa para casarse. Ya casadas ya no salen de la casa de los papás. ¿Quién las entiende? Pero bueno, mi hermana siempre iba a la casa y llevaba a su hija. Y mi papá, en cuanto la veía, empezaba a silbarle. Desde chiquita, siempre le silbaba, le chiflaba. Tenía una forma muy característica. La niña al principio no entendía, pero poco a poco fue aprendiendo a distinguir el sonido del chiflido con su abuelo. Silbido, abuelo. Me acuerdo que fue una fiesta que hicimos en la casa. Somos 140 primos. Entonces, imagínense cómo estaba esa casa. Estaba al tope. Llegó mi hermana, mi papá estaba en la parte de arriba de la casa, la vio y le empezó a silbar. Mi sobrina levantó la cabeza buscando dónde estaba su abuelo. Si yo no aprendo y empiezo a buscar y a escuchar a Dios, no voy a saber distinguirlo entre todas las voces que tengo. Y voy a creer que esto es de Dios o voy a equivocarme porque no sé distinguirlo. Entonces, lo primero que hacemos con los niños es enseñarles a escuchar cuánto los amamos. Y después ayudarles a entender que ese amor viene de Dios. Y entonces estos niños van a tener una estabilidad. Y los que ya estamos desestabilizados, porque a lo mejor no tuvimos muchas de esas cosas, no quiere decir que no pueda ser restaurado con la gracia de Dios. Ni la psicología, ni la psiquiatría, ninguna ciencia humana puede entrar en el alma. El que puede entrar es aquel que te creó, aquel que te da todo para que tú puedas servir, para que tú puedas ser lo que tienes que ser. Y entonces dice: escucha la voz del Señor tu Dios, que te manda guardar sus mandamientos y disposiciones. Entonces, una de las cosas que enseñamos, ¿cuál es el mayor mandamiento de la ley de Dios? Equivocado. ¿Cuál es el primer mandamiento?
reprobados. Voy a regresarlos al catecismo, a todos. ¿Cuál es? Escucha, Israel, el Señor tu Dios es uno, y a ese tienes que amar. ¿Qué tienes que hacer? Escuchar. Esa criatura que está chillando, ¿cuánto tiene? 2 meses. ¿Qué es lo que escucha esa niña? ¿Está escuchando con los oídos? No. Está escuchando a través del trato de su madre. Y esa niña o niño, ya te oí, estoy hablando de ti, no me grites. Ese niño, esa niña, va a crecer escuchando lo que significa ser amada, amado. Y yo sé que la mayoría, no porque nuestros padres sean malos, sino porque tampoco ellos fueron amados. A la manera humana todo mundo sabemos amar, ¿sí o no? Amamos cuando tenemos ganas, cuando no me caes gordo, cuando las cosas están bien, cuando no hace mucho calor, cuando no estoy con mis bochornos, o cuando no estoy con mi andropausia, o cuando no me interrumpes el partido de fútbol, o cuando no estoy. Ayer que fui, andaba, no me acuerdo dónde fui, pero ya me andaba del baño. Y entré a una de estas tiendas grandotas y había 2 excusados. Y estaban 2 hombres sentados en el excusado viendo películas. Estuve 15 minutos esperando a ver si salía del baño. Ya pensaba ponerle un letrero, hay familia que te está esperando afuera, apúrate. Porque a veces, desgraciadamente, pues vamos cargando situaciones, todos. Y por eso, una de las cosas fundamentales es aprender que a pesar de mis miserias, Dios me ama. A pesar de mis errores, Dios me ama. Y Dios está conmigo. Y qué difícil es para un adulto creer esto. A veces me ha tocado acompañar a algunas personitas en este proceso. Y qué difícil porque es tan grande el mensaje equivocado de papá y de mamá que condicionan el amor. Tú eres de lo peor, tú eres esto, tú eres aquello. Tengo un señor que le dice a su hija: te va a llevar el demonio porque eres mala, ojalá y te lleve el demonio. Pues el trauma de esta pobre criatura se siente lo peor. Entonces escucha y aprende a guardar sus mandamientos. El primer mandamiento, si yo no lo descubro, no puedo cumplir los otros. Los voy a cumplir dependiendo de muchas circunstancias, de que tenga ganas, de que tenga la oportunidad, que me sobre el tiempo, y no por un verdadero amor. Entonces, escucha la voz del Señor tu Dios, que te manda guardar sus mandamientos y disposiciones escritos en el libro de esta ley. Y conviértete al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, o sea, con todo, incluso las situaciones que venimos cargando. Es la única forma. Él es el que puede transformar tu vida. Es Él, porque Él es el que te creó. Es el que tiene el diseño original de tu cerebro. Yo no sé cuántos de ustedes han querido imitar una receta de cocina. ¿Sí? La otra vez fui a ver a un enfermito y la señora, la ama de casa, estaba haciendo una receta y tenía su libro de recetas. Y se veía, no sé, un tipo como lasaña, algo así. Y tú veías el libro y se te antojaba morder la hoja. Y la señora me enseñó lo que cocinó. No, gracias, no tengo hambre. No se antojaba comer, no, hombre. Así como que, híjole. Algo no siguió en la receta original para que las cosas salieran. Por eso, a veces,
como no seguimos el diseño original del amor de Dios, pues salimos así medio feos como este compadrito que está aquí, está feo como él solo. No, me refiero a esa incapacidad de poder amar y de poder ver en el otro las necesidades, como lo dice el Evangelio, el buen samaritano. Vamos más adelante, dice, estos mandamientos que te doy no son superiores a tus fuerzas. Padre, pero es que ya no aguanto a mi marido. Padre, es que mi suegra. Padre, es que el vecino. Padre, es que el padrecito de mi parroquia. Ya no lo aguanto. Pues ¿quién te dijo que tenías que cargarlo? Simplemente aprende a amarlo. Y vamos a aprender lo que significa amar. Porque hay niveles. Y no todo significa que tienes que aguantar un maltrato. Pero bueno, dice, estos mandamientos que te doy no son superiores a tus fuerzas, ni están fuera de tu alcance. No están en el cielo, de modo que puedas decir, ¿y quién me va a llevar al cielo? ¿Quién me los va a bajar del cielo para yo poderlos tener? O no están en el otro lado del mar para decir, ¿quién va a irse al otro lado del mar y me los va a traer? No, no están ahí. Y dice, por el contrario, todos mis mandamientos están muy a tu alcance, en tu boca y en tu corazón, para que puedas cumplirlos, para que puedas ¿qué? ¿En qué momento entra por primera vez los mandamientos de Dios en mi corazón? A través de mi madre y mi padre. Y un momento fundamental, mi bautizo. Yo no sé si ustedes entiendan, esta criaturita que está aquí es un vaso vacío, puro, transparente, y puede ser llenado de tanta porquería. Por eso es fundamental a los niños bautizarlos inmediatamente que nacen, lo más pronto posible. Ayer yo le daba carrilla a un joven que tiene 4 hijos, los últimos 2 son gemelitos. Y yo le decía, ¿cuándo los van a bautizar? Creo que ya tienen 6 meses los niños. Le digo, no se esperen, porque desgraciadamente el bautizo es la entrada al misterio del amor, es la gracia que están recibiendo y los ayuda a crecer en ese amor. Yo lo sé porque lo he vivido en niños bautizados y no bautizados. Y si no me creen, luego van y le piden un autógrafo a la telefonista que está ahí, Blanquita. Cuando ella nació, su tía, madre Blanquita, me dijo que el médico le dijo que esa criatura nació con un problema cerebral y que no va a ser normal. Yo todavía ni siquiera era padrecito, yo nada más era fraile. Y pues el padre Rayito no iba, pues a falta de mandan a Robin. Y yo bauticé a la niña y después del bautizo, esa criatura se recuperó. Y ahorita es una joven hermosa que ya es madre de un bodoque. ¿Dónde está el bodoque este? El acólito que fue al baño. Es hijo de esta criatura. Y también este niño cuando nació, lo mismo. Y ahí voy a bautizarlo al hospital. Y ahorita lo ven así, guapetón, hasta allá hay una lista de espera de muchachas que quieren que se los presente. La importancia de que eso que Dios pone, que tú necesitas, está precisamente en el diseño para lo que tú fuiste creado. Tú no eres un error, tú no eres una equivocación, tú eres la obra de Dios. Y Dios al crearte puso en ti ese plan de amor, que hay que irlo creciendo a través del amor de mis padres, a través de la vida de gracia, a través del conocimiento de la palabra, para ir creciendo y entonces vivir cumpliendo lo que nos dice el Evangelio, ¿sí? Que es esta escena de el buen samaritano, del buen samaritano. ¿Quiénes son los personajes? El personaje herido, no sabemos quién es, pero es un tipo que lo golpearon y lo dejaron tirado. Segundo personaje, el sacerdote.
que representa a todos los obispos y sacerdotes. Tercer personaje, levita, que representa a los laicos, especialmente aquellos que están sirviendo, catequistas, todo, pero todos los laicos. Y el cuarto es el desgraciado infeliz que nadie quiere, el samaritano. ¿Qué es interesante esto? Lo interesante aquí es precisamente ver ese nivel de amor en donde a veces nosotros podemos decir, personas que creemos en Dios, que amamos a Dios, pero no soy capaz de amar en el rostro, en la persona, viendo a Cristo. Por eso lo primero que hablaba, cuando tú ves a alguien y te recuerdas, porque estás poniendo el rostro de esa persona en la otra. Cuando tú aprendes a ver en el otro, aunque sea tu peor enemigo, el rostro de Dios, el rostro de Cristo, serás ese buen samaritano que puede amar, que puede servir, que puede cumplir lo básico. Por ejemplo, las obras de misericordia. Levante la mano quien se sabe las 7 obras de misericordia corporales. Católicos chafas. Levante la mano quien se sabe las 7 obras de misericordia espirituales. ¿Ni tú, Toño? ¿Cómo fregaos voy a ser buen samaritano? Porque no siempre me voy a encontrar a un desgraciado golpeado en la calle. Pero sí hay gente que no tiene comida. ¿Y qué tal tragas? ¿Y cuánta comida tiras? Y tú más o menos sabes cuánto van a comer. ¿Qué te cuesta hacer un itacatito ahí? Y cuando sales siempre vas a encontrar gente pidiendo dinero. No le des dinero, dale un taco. Estás viendo la necesidad. ¿Cuánta ropa tienes? Y hay gente que tiene ropa y mejor la pone en una segunda para sacar dinero. ¿Cuánta gente no tiene ropa? Y ya no hablar de las espirituales porque no quiero confundirles, pero ese es el proceso básico del verdadero amor. Ver la necesidad que tiene el otro, aunque ese otro sea alguien que me ha dañado. Una persona que tiene una madurez atiende y sirve aunque la otra persona, entre comillas, no lo merezca. Entonces, padrecito, si me dan un golpe, ¿yo debo dejarme golpear? Depende. Hay niveles de amor. El primer amor, ¿quién debe de ser? Dios. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser. Cumple esto y aprenderás a amar a los demás. Y al segundo, ¿a quién tengo que amar? Primero, a mí. No en un egoísmo del yo, sino aprender a amarme. Yo ahorita estoy con unas personitas que no aceptan su cuerpo, que porque estoy muy chaparra, que porque estoy muy gorda, que porque estoy muy caderona, que porque no tengo esto. ¿Y cómo puedes tú amar a otros si tú no aprendes primero a agradecer lo que tú tienes? Y cuando digo amarme a mí mismo, es precisamente porque tengo la capacidad de poder sanar, perdonar y restaurar todas esas carencias en el nombre de Dios para poder descubrir que yo valgo, por la gracia de Dios, el respeto, el amor de los demás. Y entonces yo me daré a respetar a los demás, sin caer en ese egocentrismo, ni ahora que les llaman las ladies, ¿no? Lady racista, lady esto, lady aquello, que pobrecitas. Entonces, no seas una lady, o como les dicen en Estados Unidos, Karen, las famosas Karen, ¿no? Que son personas, hay que tenerles compasión, son personas que tienen apegos desordenados. Y lo transforman en conductas pobremente
que se da a conocer. Y en lugar de tener coraje, precisamente como el buen samaritano, es el que ve lo que necesita el otro. A veces lo que necesita es una oración y un perdón. No puedo hacer más que orar por ella o por él para que Dios toque su corazón. Entonces, vámonos a aterrizar cuando le dice ¿quién fue? El doctor de la ley. ¿Y quién es mi prójimo? Hay que entender los niveles. Primero Dios, que es donde Él me va a permitir amarme, aceptarme, perdonarme, convertirme para yo poder amar a mi prójimo. Pero si yo quiero amar a mi prójimo con todos los defectos que tengo, aunque tenga la buena intención, no voy a poder hacerlo siempre. Y a veces en lugar de amar, voy a dañar a los demás. Y lo peor de todo es que daño y acuso al otro porque me hizo enojar. Permítanme recomendarles una serie de prédicas, la de lunes, martes, miércoles, jueves y sábado, de esta semana que acaba de pasar. La pueden ver en mis redes. Y se concluye con la del sábado. Es la historia de José el Soñador. Se me hizo muy interesante porque una de las cosas que aprendimos en el problema del dolor, del sufrimiento, es el victimismo. Siempre, pobrecito de mí, me hicieron. Tal vez sea verdad lo que te hicieron, pero no lo sueltas, no lo sanas. Y este joven tenía dones sobrenaturales y dones naturales. Los dones sobrenaturales le ayudaba a interpretar los sueños, los dones sobrenaturales, y los naturales era un excelente administrador. Por los dones sobrenaturales, sus hermanos lo vendieron por puro coraje, por pura envidia. Y por esos dones terminó en la cárcel y en el calabozo. Pero él se mantuvo firme viviendo sus dones naturales y sobrenaturales. Y terminó siendo el segundo en importancia en Egipto. Y cuando se encontró con sus hermanos, que esto fue lo que vimos, bueno, ya sus hermanos ya se habían encontrado, pero su papá Jacob murió, y entonces, cuando murió, sus hermanos, temerosos de que se fuera a vengar, dice: nos pidió nuestro padre que no te fueras a enojar, que no fueras duro con nosotros. Dice: cuando oyó José el recado, se puso a llorar. Fueron después sus hermanos y le dijeron personalmente, y les dijo José: no tengan miedo, ustedes quisieron hacerme un daño, pero Dios lo convirtió en un bien. ¿Entienden la transformación? Me haces un daño y se convierte en ¿qué? ¿Tú lo puedes hacer? Solamente en Él. ¿Cuánto daño has tenido? ¿Y qué estás haciendo con ese daño? Te estás amargando. Estás culpando a tu papá, a tu mamá. Tal vez te dañaron, pero ese daño tú lo puedes convertir con las características. Ya no me voy a meter a repetir todo lo que estuve hablando la semana, con las características que nos enseña la palabra de Dios para que ese daño se convierta en ¿qué? En un bien. Y entonces, cuando te encuentres a ese desgraciado, infeliz, poca ropa, traga de balde, come cuando hay, de tu marido, de tu suegra, de tu vecino, quien sea, vas a actuar como el buen samaritano, con caridad, independientemente que te dañe. Pero hay que saber hasta dónde yo puedo permitir el daño. Porque me preguntaba un joven: padre, ¿y si me golpean a mí, qué hago? Si tú tienes la madurez, ¿para qué hay un pleito? Hay uno que agrede y otro que responde. Esto yo lo aprendí en la secundaria. Cuando me cambiaron, yo estaba en la tarde, en el primer año de secundaria, y a los 3, 4 meses mi mamá me cambió a la mañana, movió sus influencias. Y me pusieron en un salón donde estaba la muchacha más bonita de la escuela. Y me pusieron atrás de ella. ¡Yes! El caso es que pues yo empecé a platicar con ella, pero ella tenía novio. Y era el muchacho malo de la película. Un grandotote musculoso así, y yo flaquito así.
Pues el caso es que dijeron, oye, que va a haber pleito. ¿Con quién? Tú y Manzano. ¿Qué? Pero si yo, ¿qué? Es que, pues le estás quitando la novia. ¿Cómo quitando la novia? Si nada más le estoy saludando, pues ya te va a esperar afuera de la escuela. Y pues se enteró toda la escuela. Y ni modo de escaparte. Y pues ni modo. El caso es que pues salí y yo me quería ir y me empujaron. Y ya me llevaron a donde estaba este muchacho. Y pues se quitó la camisa y yo nada más veía que pobrecito estaba lleno de bolas, una bolota aquí, otra bolota acá. Dije, no hombre, no lo quiero lastimar. Yo traía mi mochila, la dejé a un lado, me le quedo viendo y le dije, mira, si tú necesitas demostrar que eres hombre golpeando, le digo, yo no, con permiso. Y yo dije, me va a pegar. No, no me hizo nada. Ya no se metió conmigo, pero yo ya no le hablaba a la muchacha. Parece mentira, pero no podemos evitar que nos dañen. Pero podemos, con la gracia de Dios, que ese daño no nos afecte. Tenemos que aprender a sanar, a perdonar. A veces saber pedir ayuda para restaurar el daño que se nos hizo. Entonces, cuando se trata de tu fe y de tu relación con Dios, hay que defenderlo hasta con tu vida. Cuando se trata de tu familia, con todo, hay que defenderlos, ¿sí? Y no hay que permitir que les hagan daño. Cuando se trata de ti, tú tienes aguanta, papacito, puedes aguantar. Si no aguantas, hay que trabajar. Hay que ver qué es lo que te impide poder ofrecer, transformar ese mal en un bien. A lo mejor te estás perpetuando una situación de pobrecito de mí, y la loca de la casa, y no me estoy refiriendo a nadie en particular, los pensamientos que nos vienen a la mente y empezamos, me dijo, no me dijo, me hizo, no me hizo, y empezamos a hacer un dramamón, peor que Pepe el Toro, cuando le mataron al torito, para los que les gustan las películas de Pedro Infante. Está la escena cargando al niño que ya no tenía la vida y estaba así, y entonces empieza a ver las imágenes ahí donde se estaba el Pepito el Toro, el niño, y que había pintado al perro y que quién sabe qué, y de repente empieza a llorar. Esa escena la he visto miles de veces y es increíble cómo lo hace. Hace un dramón. Así lo hacemos nosotros, porque lo perpetuamos al estar repitiendo y repitiendo y repitiendo lo que nos hicieron. Pero ¿qué tal si repetimos lo que hace Dios por nosotros? Por eso la fuente está aquí. El sacrificio de amor que hace por ti y por mí. ¿Cuántos de ustedes que vienen a misa se alimentan verdaderamente de esta fuente? ¿Y cuántos de ustedes son pasivos? Abren la boca, reciben y no viven, no experimentan. No estoy hablando de un sentimiento, estoy hablando de esa experiencia de amor que me restaura, que me da esa vida y esa dignidad para poder a veces cargar mi cruz y saber defender a los demás, empezando mi Dios por sobre todas las cosas, mi fe, mi iglesia, mi familia y todos los demás que necesiten de mi ayuda, empezando con la caridad de las obras de misericordia. Les voy a pedir un favor. Para la próxima semana voy a hacer examen. No, no es cierto. Repasen las obras de misericordia, pero no de memoria, de acto. De acto. Tal vez no podamos hacerlas todas al mismo tiempo, no se trata de eso, pero empezar a practicarlas. El solo hecho de hacer la caridad cubre un sinnúmero de pecados. Servir a otros sana, transforma y libera, porque nos hace salir de este ciclo de lástima, de autocompasión, de conmiseración,
para empezar a descubrir que a pesar de todo, soy capaz de poder amar en nombre de Dios. Hagamos un momento de silencio. ¿Qué te dijo hoy a ti esta palabra? ¿Y a qué te invita esta palabra que hoy se te ha proclamado y predicado? Con nuestros ojos cerrados, pidamos a Dios que restaure todos los apegos no sanos, relaciones que venimos cargando de carencias, de traumas, de abandono, de vicios, a veces notorios y otras veces no los recordamos, pero están registrados. Y esto ha condicionado a veces muchos de nuestros problemas, muchos de nuestros momentos difíciles que nos llevan a la depresión, a la ansiedad, a la confusión, al miedo, a la angustia. Y nos presenta puertas falsas, puertas peligrosas como los vicios. Si vieran el daño tan grande que hace tantas horas en el celular, viendo videos, son descargas continuas de cortisol, estímulos visuales, se los digo como médico. Y en un niño, híjole, es devastador. O si no, los chismes, o las ofertas que el mundo nos ofrece del placer, una relación sexual sin compromiso, cambiar de pareja, como ahora lo hacen muchos, el materialismo, la lujuria y muchas otras cosas que lo que hacen es aparentemente llenarte, pero al final del día o al final de algún tiempo te quedas más vacío. Te quedas más confundido y más solo. Y lo que no quiere el demonio es que tú sepas que no estás solo, que hay muchos samaritanos que quieren ayudarte por amor a Dios. Y es la iglesia como buen samaritana que sale a tu encuentro a través de la misa, a través de la enseñanza de la iglesia, a través de los sacramentos, a través de la palabra de Dios, para decirte no estás solo, no estás sola. Porque en esa soledad Satanás nos manipula, nos controla, nos destruye. Y sí, vamos a sanar en el nombre de Jesús todos los apegos, todas las carencias no sanas que tenemos. Que a lo mejor papá y mamá, porque en sus tiempos no se usaba o porque ellos mismos traían sus propios traumas, sus propios miedos, sus complejos. Ya no sigas atado, atada en un victimismo ni en un odio. Sé libre. Por eso, pon delante de Dios a esas personas que a veces amas tanto y a veces quisieras estar tan lejos por todo el daño que te hicieron. Perdona a papá en el nombre de Jesús. Y pon ahí el rostro de tu padre, vivo o difunto. Incluso si a lo mejor sientes que no debes que perdonarle nada, tienes que hacerlo, porque no fue perfecto, porque tuvo sus errores. Perdónale si tuvo vicios, perdónale si no supo estar contigo, perdónale si no supo ser ese modelo para que tú te fijaras en la clase de hombre que quieres ser
o en la clase de hombre que necesitas como pareja si eres mujer. Perdónale si no tuvo el tiempo para generar en ti esa confianza, ese amor a ti de manera sana, entenderte, comprenderte, saberte amar, para que también sepas dejarte amar por los demás de una manera sana. Y saber poner un alto cuando dices, ya tengo que ser tolerante pero no tonto. Porque también mucha tolerancia es pecado, porque se perpetúa una situación tóxica y destructiva. Perdona a tu mamá en el nombre de Jesús. Si porque trabajó o no trabajó, si porque no supo estar contigo y entender tus necesidades de niña, de niño, desde el momento en que llegaste a este mundo y a lo mejor te dejaba llorar, te dejaba sola o solo. Perdona, sana todas las miserias de tu madre, todos los momentos de gritos, de maltratos, a lo mejor de mal testimonio, de chismes, de quejarse de su papá, de tu papá contigo. Ay, es que tu papá, ay, es que tu papá. Como si tú tuvieras la culpa o como si tú pudieras solucionar las broncas entre ellos. Perdona a tu mamá en el nombre de Jesús. Y ahora cada uno de tus hermanos, perdónales. Porque a lo mejor también por las mismas carencias que tú tienes, o tal vez peores, te dañaron, te lastimaron. ¿Cuántos a lo mejor crecieron y habiendo sido abusados, tocados, molestados, maltratados por los hermanos? Perdónales. Sé que te hicieron daño, pero sé libre, empieza. Tú no lo puedes hacer en tu nombre, por eso estamos haciéndolo en el nombre de aquel que te creó y aquel que sabe lo que necesitas para restaurar tu dignidad, tu valor, tu capacidad de amar y de servir. Hazlo en el nombre de Jesús a todos esos abuelos, tíos y primos que a lo largo de tu vida también te dañaron de manera consciente o inconsciente, o que dañaron el matrimonio de tus padres o alguno de tus hermanos. Perdónales en el nombre de Jesús. Y si hay alguien en especial, a veces el mayor índice de abuso se da entre la familia y familiares. Perdona a aquellos que te tocaron, que abusaron. Sana. Solamente en Dios puede restaurar tu dignidad, tu valor y quitar esa sensación de suciedad, esa sensación de que tú fuiste culpable. ¿Cuántas maravillas quiere hacer Dios hoy en tu corazón? Dale esa oportunidad. Perdona a tus amigos y a tus enemigos, porque también dejaron huella en ti. Te indujeron, te incitaron, te enseñaron a mentir, a robar, a tener vicios, alcohol, droga, sexo. Perdónales si te traicionaron. Y especialmente aquellos enemigos que abiertamente te declararon la guerra y te hicieron llorar, te hicieron renegar, te hicieron sufrir. Lo único que estaban haciendo era gritar su inmadurez, gritar su soledad, gritar su impotencia de ser verdaderamente personas sanas. No te quedes enganchado o enganchada con ellos, libérate y perdona a todos ellos. Sana. En el nombre de Jesús yo te perdono. Di el nombre o nombres de aquellos que te dañaron, de aquellos que te lastimaron.
compañeros de escuela, del trabajo, vecinos, miembros de tu parroquia o del grupo, movimiento, etcétera. A veces pudo haber sido un sacerdote, una religiosa o una persona que colabora, catequista, ministro, etcétera. Perdona, porque el hecho de estar en la iglesia no es sinónimo muchas veces de una persona madura y llena de fe. Perdona en el nombre de Jesús a esas personas, especialmente de las cuales te enamoraste. Noviazgo, matrimonio o múltiples parejas que hayas tenido. Perdónales y que desgraciadamente por tus traumas y tus heridas te encontraste a alguien que perpetuara esa situación. Tú lo lastimabas, él te lastimaba y generaron una relación tóxica, destructiva, a veces violenta, a veces con alcohol, con droga, con infidelidades. Perdona a tu pareja actual por los momentos de maltrato, de humillación, de incomprensión, de gritos, de indiferencia. Muchas veces nos sentimos heridos, pocas veces había la intención de la otra persona de hacerlo, pero hacemos un drama. Sana tu corazón, perdona a tu familia política que se ha metido, pueden ser desde cuñadas, cuñados, con cuñas, con cuños, suegros, con suegros, yernos, nueras. Perdona, no permitas que te sigan condicionando, te sigan amargando. Sana, sé libre y deja que Dios vaya transformando ese corazón. Un corazón de carne, un corazón renovado en su amor. Y tus hijos, que a veces pueden ser nuestro más grande dolor, tristeza. ¿Cuántos han sido abandonados por sus hijos, ya grandes, y no los cuidan, no los procuran? Perdona todas esas heridas, todos esos malos momentos que tus hijos te han hecho. Perdónales en el nombre de Jesús. Y ahora pide perdón. Tú pide perdón. Porque tal vez consciente o inconscientemente has dañado, has lastimado, has condicionado el corazón, el alma, la mente, el cuerpo de esas personas que te han tratado. Familiares, familia, amigos, conocidos. ¿A cuántos hemos dañado conscientemente? ¿A cuántos hemos dañado inconscientemente? Lo único que nos queda es pedir perdón y pedir a Dios que sean restaurados esos corazones, esos cerebros, esas mentes en donde nosotros contribuimos al daño por nuestra ignorancia, por nuestra falta de gracia de Dios, por nuestra vida de pecado. Pide perdón y perdónate. Y aprende a amarte. Perdónate porque no te has aprendido a amar a la manera de Dios. Él es el creador de tu mente, de tu cuerpo, de todo tu ser. Deja que Él te restaure. Deja que Él sea quien te tome en sus brazos y diga: puedo hacer nuevas las cosas para ti, puedo restaurarte. Dame esa oportunidad, dice Dios, para que así puedas cumplir con la caridad hacia tu prójimo, con la verdadera caridad que viene de mí, porque yo te amo, yo te he creado y yo sé lo maravilloso que eres y lo maravilloso que puedes llegar a ser si te dejas amar, guiar y sanar por mí.
Y ahora junta tus manos, ponlas en tu corazón y entrégale a Dios todos esos apegos no sanos, todas esas heridas, traumas, miedos, todos esos odios y rencores, todas esas situaciones que no deben de estar ahí. Y pídele a Dios que te guíe, que te haga experimentar esa presencia suya en tu vida, que siempre ha estado, pero a veces tú no la has visto, no la has descubierto. Y vamos a pedirle a Dios también por nuestro cuerpo. Ay, este cuerpecito que no hemos sabido cuidar y estamos enfermos, porque a veces no lo hemos provocado, porque no hemos sabido alimentarnos, no hemos sabido hacer ejercicio, no hemos sabido dormir. Y obviamente, pues esto trae consecuencias. Entrégale a Dios cada célula, cada tejido, órgano, aparato o sistema, y que sea Él quien lo renueve de acuerdo a su divina voluntad. Y si es para su gloria y nuestra salvación, que nos sane, que nos restituya la salud, pero siempre para el servicio de los más necesitados, empezando con mi familia. Y así como están, agachen su cabecita. Señor, y ahora yo te pido por la liberación de ellos, porque muchos por ignorancia, por curiosidad o necesidad han abierto puertas al enemigo. Reprendo, ato y amordazo todo espíritu inmundo, todo demonio, opresión, obsesión, perturbación, infestación o posesión que se esté manifestando o que se vaya a manifestar en sus mentes, almas, cuerpos y corazones, en sus familias, casas, trabajos o pertenencias, por medio de brujería, hechicería, magia, espiritismo, espiritualismo, evocación de muertos, limpias, ouija, masonería, gnosticismo, adivinación, santa muerte, reiki, yoga, control mental, todos estos actos que son aparte, opuestos a tu divina voluntad, sea reprendido por los méritos de Jesús en la cruz. Y pido de Dios la sanación, la liberación y la restauración de estos hombres, mujeres, niños, jóvenes y adultos, ancianos, sanos y enfermos, para que experimentemos la capacidad de ser esos buenos samaritanos por amor a ti, Señor. Y los envío como apóstoles de tu amor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nos ponemos de pie.